Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a desarrollar el capítulo de Lefkovich que había que leer, Superando la resistencia al cambio. ¿Sí? Es un capítulo importante para la materia, importante para el segundo cuatrimestre, porque explica un montón de cuestiones que están, digamos, como tácitas, ¿sí? Es decir, como que supuestamente las deberíamos conocer como una cuestión organizacional. Ustedes tuvieron administración en primero y seguramente por ahí este tema lo han visto, por lo menos lo han charlado. ¿Está? Eh, a ver, cuando nosotros empezamos a hablar de una organización, lo primero que entendemos es que en una organización se presentan distintos sectores y en esos distintos sectores hay distintos intereses. ¿Está? Porque atienden por ahí distintas cuestiones. Nosotros vimos en la parte uno de la materia, en la primera parte, que una organización puede tener a veces sectores que, si bien atienden a un mismo objetivo, tienen como intereses diversos. Por ejemplo, producción y calidad. ¿Está? A veces en la búsqueda de la calidad no va de la mano de la necesidad coyuntural de la producción o de la cantidad de producción. Es decir que a veces en las organizaciones lo que sucede son intereses contrapuestos, aunque busquen el mismo objetivo. Ahora, ¿qué pasa cuando se quiere implementar un cambio en la organización? Imagínense que si eso sucede cuando no hay cambios, cuando se quiere implementar un cambio en la organización, bueno, sucede esto de la resistencia a los cambios, ¿sí? Vamos a pensar juntos algunas ideas de esta resistencia a los cambios. ¿Y qué es lo que dice Lefkovich? ¿Está? A ver, vamos a empezar a charlar algunas cuestiones. El proceso de adaptación a los acontecimientos externos, dice, genera tensión respecto al reajuste interno. A veces tenemos, desde las organizaciones, desde las empresas, tenemos que adaptarnos al mercado, adaptarnos a la demanda, adaptarnos a la coyuntura o a lo que va, o a lo que está pasando. ¿Mm? Estas cuestiones a veces hacen que haya desequilibrios internos. ¿Sí? Sin más, lo que está pasando en este contexto. ¿Está? Hay empresas que han podido generar como un equilibrio, como una homeostasis, a través de alguna reconversión de algunos sectores internos, otras que no lo han podido hacer por su naturaleza, por su objetivo que tienen en la sociedad. ¿Está? Entonces vemos cómo los acontecimientos internos influyen en ese reajuste interno de las organizaciones. ¿Sí? Pero a veces, generalmente, se ponen objeciones a estos cambios. ¿Y por qué se ponen objeciones a estos cambios? Por un montón de situaciones y causas que tienen que ver con la implementación, el modo de implementar estos cambios. ¿Está? Lo importante es entender que estas objeciones, como vamos a avanzar ahora, no son siempre eh, de la misma forma, expuestas de la misma forma. ¿Sí? ¿Las reacciones son homogéneas? No lo son. Las reacciones no son homogéneas. ¿Sí? Entonces, el autor explica que se pueden combinar distintas variables para que se demuestren esas reacciones negativas. Algunos se pueden manifestar indiferentes o neutrales, ¿sí? Otros, el cambio puede generar como un shock, como una cuestión de ver dónde estoy parado, qué es lo que implica este cambio, y en ese momento como no ayudar al cambio, ¿sí? No colaborar con el cambio. ¿Está? Entonces, ¿esto es normal? Sí, sucede, es normal, y sobre todo si el cambio se implementa desde
la jefatura, desde la superioridad, se implementa de un modo por lo menos poco adecuado. ¿Está? Entonces, vamos a definir qué es esto de resistencia al cambio. Es la reacción negativa que ejercen los individuos o los grupos que pertenecen a una organización ante la modificación de algunos parámetros del sistema organizativo. Cuando cambian algunas cuestiones en la empresa o en el espacio laboral, suceden estas reacciones negativas llamadas resistencias a los cambios. ¿Sí? No tener la capacidad de detectarla y de comprenderla, es decir, saber de dónde viene, saber por qué sucede, es una trampa para el propio proceso de cambio. ¿Está? Entonces tengo que tener la capacidad de entender primero que esto sucede, que es esperable, y también ver de dónde viene. ¿Sí? Según el autor, factores de la resistencia al cambio. Primero, miedo a lo desconocido. ¿Sí? Al no saber en qué consiste ese cambio. ¿Está? Ligado a esto, la falta de información y la desinformación. Es decir, que acá hay algo que estoy haciendo mal en implementar el cambio. No estoy dándole información suficiente al que va a ser actor central del cambio de lo que va a pasar. Y obviamente, si voy a cambiarle, si estoy en el medio de un terremoto en un lugar donde no sé que hay terremotos, seguramente voy a sorprender más que alguien natural del lugar, alguien que espera esta situación, ¿sí? Y sabe cómo actuar. ¿Está? Lo mismo pasa en una empresa. Si yo no explico qué es lo que va a pasar e implemento el cambio, seguramente las reacciones van a ser adversas en su mayoría. Si al contrario doy información previa, explico y genero como una especie de situación en la cual el proceso sea un proceso lento hacia ese cambio efectivo para la empresa, seguramente que todo el camino va a ser más tranquilo hasta llegar a esa nueva situación, ¿sí? También factores históricos. Hay factores históricos que entran a jugar como una cuestión de la resistencia al cambio. Pero ya esta lista, que va desde lo más importante a lo que menos incide, fíjense que comienza con el miedo a lo desconocido y la falta de información. Los factores históricos seguramente que están presentes como una cuestión que seguramente influye en la historia de la empresa y que influye en la historia de la conducta de los empleados, y que es importante y que es para tener en cuenta. Las amenazas al estatus, ¿sí? El no saber qué va a pasar si yo estoy en un cargo arriba, si me van a sacar, o al revés, si voy a tener que acceder a un nuevo estatus, también genera inquietud. Amenazas a los expertos o al poder, amenazas al pago y otros beneficios. Yo no sé si con este cambio voy a seguir teniendo los mismos beneficios que tengo con mi trabajo habitual. Clima de baja confianza organizativa, por supuesto, si se implementan cambios y no hay información, ¿sí? Y hay un montón de situaciones que me van llevando a que haya como una desconfianza interna, y el cambio se da en ese contexto, va a ser mucho más traumático ese cambio y más complejo de llevar adelante. Reducción en la interacción social. Por supuesto que si hay si hay una poca interacción social y se implementan los cambios sin consultar, también va a ser un factor de esta resistencia. El miedo al fracaso, si me proponen un cambio que por ahí me genera una ventaja, pero este cambio en realidad también genera un nuevo desafío,
y no tengo la confianza suficiente, también va a suceder que yo me retraiga, ¿sí? Y que no intente llevar adelante ese cambio por miedo a fracasar. Va de la mano de la resistencia a experimentar. Poca flexibilidad organizativa tiene que ver con esto de entender que tengo una empresa en la cual suceden cambios habitualmente que favorecen la homeostasis, o sea, el equilibrio de comunicación interna. Si yo no tengo esa flexibilidad, si yo no genero esa costumbre de mejora continua, esa costumbre de buscar el equilibrio continuo, ¿sí? Una conducta de mejora continua, cuando suceden estos cambios, me va a generar una desconfianza, ¿sí? Debido a esa poca flexibilidad histórica. Hay cuestiones que se relacionan, puntos que se relacionan unos con otros, ¿no? También el aumento de las responsabilidades laborales, seguramente si hay aumento voy a tener alguna resistencia. Disminución, así como el aumento, la disminución. Temor a no poder aprender las nuevas destrezas requeridas. A ver, ¿en qué momentos se puede dar la resistencia al cambio? ¿Sí? Vamos a ver eso. Dice, en principio durante el proceso de diseño del cambio, cuando yo pienso, ¿sí? Diseño, dice, cuando planifico el cambio, puede haber opiniones, ¿sí? Diferentes, y empezar el tema de los miedos y todo lo que vimos antes, bueno, se manifiestan allí. Se pueden manifestar durante el proceso de decisión en el que se escoge el nuevo sistema organizativo. Cuando yo digo, bueno, voy a diseñar un cambio, pero aparte vamos a decidir, digamos, cuál es el nuevo sistema organizativo, y ahí por ahí hay cargos que desaparecen o hay cargos nuevos que se transforman con más carga laboral o una carga diferente, o se transforman cualitativamente, es decir, tienen que hacer otros trabajos. Puede ser que allí surjan las resistencias a los cambios. Y cuando ya se implementa también pueden surgir. ¿Está? Una cosa no quita la otra. Pueden aparecer en los tres. Cuando uno quiere implementar un cambio de capacitación o de lo que sea, pueden pasar en alguno de los tres o en los tres o en dos de los tres. ¿Está bien? Vamos a ver una estrategia de participación que minimiza la resistencia al cambio. Una propuesta de mejora. Se llama el modelo de los 8 factores. Dice que generalmente para que haya un cambio con poca resistencia, adecuado, digamos, tiene que partir de una necesidad. Es mejor siempre cambiar cuando se necesite cambiar, cuando la gente se dé cuenta que es necesario el cambio, y a partir de allí generar ese proceso de cambio. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Después dice un apoyo visible de la alta dirección. Por supuesto, ante un cambio es necesario siempre, mejor, que la dirección apoye y sea fundamental el acompañamiento de ella en el proceso. ¿Está? Dice que el autor, el apoyo visible de la dirección es necesario para vencer la inercia y el miedo de fracasar, que por ahí están en los mandos medios. Entonces, cuando ven que los cambios los generan también y se ponen al frente las jefaturas, seguramente que son más aceptados. ¿Está? Clarificación gradual. Con clarificación gradual quiere decir que de a poco uno tiene que ir dando información. ¿Está? De acuerdo también a lo que se vaya necesitando de información. Entonces, por ahí dice van a venir un número ilimitado de preguntas para la gente.
Bueno, a medida que se van dando esas preguntas, ir brindando la información necesaria. ¿Eh? Si se necesitarán nuevas capacidades, si se necesitarán nuevos tiempos, nuevas cuestiones que tienen que ver con aprendizajes de roles laborales. Todo lo que surja se tiene que ir dando de acuerdo a lo que va surgiendo. ¿Está? Instrumentación y apoyo. A ver, es necesario generar un acompañamiento del proceso de cambio. Una ayuda para que los empleados adquieran nuevas habilidades propuestas. Entonces, necesitamos acompañar el cambio con capacitación, necesitamos acompañar el cambio con tiempo, con paciencia. Es decir, necesitamos que no solo sea una instrumentación del cambio, también un apoyo, dice, a ese cambio. Entonces, hay que ser consciente de que cuando hay un cambio en la empresa, va acompañado de un soporte para que ese cambio suceda. Y ese soporte, vuelvo a decir, tiene que ver con capacitación, tiene que ver con la paciencia, tiene que ver con un montón de variables que hacen que los cambios sucedan en un ambiente de contención también, ¿no? Seguimos. Modificación de los subsistemas componentes. A ver, ¿qué quiere decir con esto? Dice, las organizaciones son sistemas que tienden siempre al equilibrio. ¿Está? Los mecanismos de adaptación y conservación tienden a producir que se borren los pequeños cambios, produciendo un estado constante. A veces lo que sucede es que hay situaciones en las cuales las organizaciones se ven atrapadas en costumbres, en prácticas que ya no son adecuadas a los problemas. ¿Sí? Es decir, que uno quiere implementar un cambio y sigue haciendo lo que hacía antes. Uno lo hace a propósito o no, sino que son costumbres que están muy arraigadas. Entonces, hay que entender que cuando uno quiere hacer un cambio en un sector de la empresa, toda la empresa, desde lo que contiene a ese lugar donde se hace el cambio y a lo que ampara, o sea, a lo que está fuera de ese área, tiene que acompañar. Toda la empresa debe acompañar al cambio. Si yo quiero generar un cambio de seguridad e higiene en la conducta de los empleados, no me va a alcanzar con una capacitación. La capacitación será la herramienta importante para ese cambio, pero seguramente que la empresa va a tener que acompañar, por eso dice, todos los subsistemas tienen que acompañar. La empresa acompañará quizá comprando ropa nueva o comprando elementos de protección nuevos, dando un lugar nuevo o un espacio dedicado a los elementos de protección personal, capacitaciones que tengan que ver con el mantenimiento de los mismos, es decir, distintas cuestiones que van acompañando a ese cambio. Bien. Aumento de la autoestima. El aumento de la autoestima, por supuesto, va a favorecer el cambio de los empleados, ¿sí? Eso es seguramente algo básico. Por último, a ver, participación, que por supuesto, mayor participación, que es importante, que tiene que ver con el tema de la información. Dentro del proceso de cambio, la participación activa mejora las reacciones ante el mismo. Eso es importantísimo, el tema de la participación. Y ahora sí, por último, presentación de los beneficios del intercambio. ¿Qué quiere decir? Cuando alguien desde arriba propone un cambio, algo tiene que
generar a cambio de eso, ¿no? Si vos vas a proponerle a una persona que tiene que trabajar 2 horas más, bueno, porque el nuevo sistema de producción lo requiere, tenés que ofrecerle quizá un lugar más cómodo, o un espacio más seguro, un espacio más agradable o más limpio, alguna mejora que implique la aceptación de esa nueva situación, ¿sí? Hasta ahí el apunte de Lefkovich. Vamos a charlarlo seguramente en una clase, pero lo central de Lefkovich tiene que ver con esto que recién explicamos. Superando la resistencia al cambio, repito, es uno de los temas más importantes del segundo cuatrimestre. Gracias.